Todo en la vida tiene su precio. En el inmenso escenario de la existencia, cada acto que llevamos a cabo es como una semilla que depositamos en el fértil terreno del destino. Todo en la vida se paga, y aunque a veces parezca que las malas acciones quedan sin castigo, la realidad es que la vida siempre pasa su factura. La justicia de la existencia no olvida a quienes han causado daño a otros. Ya sea por egoísmo, soberbia o mera maldad, esas personas están tejiendo su propio futuro. Pueden disfrutar temporalmente de su poder y control, pero como una ley inquebrantable de la naturaleza, la vida siempre encuentra la forma de equilibrar la balanza. Es como una deuda que, tarde o temprano, todos deben liquidar. La vida, en su infinita sabiduría, actúa como un restaurante cósmico. Nadie se marcha sin pagar lo que debe. Aquellos que abusan de su poder y se complacen en el sufrimiento de otros, están acumulando una deuda que, inevitablemente, será cobrada. Son como comensales que se deleitan en festines de dolor, sin advertir que la cuenta siempre llega. Incluso cuando la memoria humana tiende a olvidar, la soberbia y la prepotencia son compañeras pasajeras en el corto viaje llamado vida. Quienes se creen intocables por su estatus social o económico, a menudo olvidan que, al final, todos somos iguales ante la ley universal. La vida, como una rueda que gira, lleva lo que está arriba hacia abajo. Nadie es inmortal, y todos estamos aquí de manera temporal en este gran drama cósmico. La vida se alza como una jueza imparcial. La humildad, esa virtud olvidada por muchos, es la moneda que verdaderamente enriquece el corazón humano. Aquellos que pisotean a los demás, creyéndose superiores, se engañan a sí mismos. El verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza material, sino por la empatía y la compasión que entrega al mundo. La rueda gira, y aquellos que han sembrado espinas recogerán su propio fruto lleno de espinas. La justicia divina, el karma, o como prefieras llamarlo, siempre encuentra su rumbo. No hay escape de las leyes de la vida. Por más que algunos se rían creyendo que han ganado al causar daño, la vida tiene una memoria que nunca se borra, y todos saldan su deuda. En este fugaz viaje, cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa contribuye a la trama de nuestra existencia. Las malas experiencias del pasado, las personas que nos han herido, son capítulos que nos conducen hasta este preciso instante. Aunque a veces nos preguntemos por qué nos suceden ciertas cosas, debemos recordar que la vida es una maestra sabia, y cada lección, incluso la más dolorosa, tiene su razón de ser. Así que aceptemos las cosas tal y como son, y dejemos que el tiempo y la vida se ocupen de todo. Aquellos que nos lastimaron, quienes se complacieron en hacer daño, están escribiendo su propio final, porque todo en la vida tiene un costo. La factura llega, a veces de la manera más inesperada, pero llega. La justicia cósmica siempre encuentra una forma de nivelar el tablero. Así, en este inmenso escenario, la vida sigue con su eterna puesta en escena. Nuestras vidas están entrelazadas en una danza de experiencias y aprendizajes. Todo en la vida se paga, y cada acción, por pequeña que sea, deja su marca en el escenario del tiempo. Los protagonistas y antagonistas, aquellos que sembraron amor y compasión, así como quienes tejieron redes de sufrimiento, comparten el mismo escenario. En este viaje, la vida nos brinda oportunidades para redimirnos, sanar las heridas que otros nos causaron y aprender a perdonar. Comprender que todos somos actores en este vasto drama de la existencia nos invita a dejar atrás el peso del resentimiento y a abrazar la serenidad interior. Al final, cada uno de nosotros se enfrenta al reflejo de sus propias decisiones. Las paradojas de la vida se manifiestan en el hecho de que, aunque algunos aparenten escapar impunes tras causar daño, en realidad están construyendo prisiones invisibles para ellos mismos. La vida no juzga de manera inmediata, pero se asegura de que cada deuda sea saldada. Aquellos que encuentran alegría en la desgracia ajena, tarde o temprano, se dan cuenta de que una risa vacía no es un refugio frente a la factura inevitable. La ley del retorno, como una fuerza invisible, nos recuerda que nuestras acciones resuenan.
La vida siempre nos encuentra, de la misma manera que la sombra sigue a la luz. El costo de nuestras acciones siempre nos persigue, a veces con pasos sigilosos, y otras veces con el estruendo de un trueno. En el tejido de la existencia, los hilos de nuestras decisiones se entrelazan de forma compleja. Los episodios oscuros y brillantes forman una narrativa única. Todo en la vida tiene su costo, no porque haya un verdugo implacable, sino porque somos los propios arquitectos de nuestro destino. Nuestras decisiones dictan la melodía de nuestro viaje. A medida que seguimos adelante, debemos recordar que cada encuentro y cada palabra es una inversión en el banco cósmico de la existencia. Lo que damos, ya sea amor o dolor, regresa a nosotros con un interés inesperado. No hay deuda que quede sin pagar, y la vida, en su infinita sabiduría, nos invita a ser conscientes de cada transacción en el mercado de las experiencias humanas. Y así, en este epílogo de reflexión, comprendemos que todo en la vida tiene un costo, no como un castigo, sino como un recordatorio de nuestra interconexión. Somos hilos en el vasto tejido de la existencia, y nuestras acciones resuenan, recordándonos nuestra participación en la danza eterna de la vida. Cada paso que damos tiene su resonancia, pues en el vasto teatro del tiempo, cada acción suma al gran drama universal de la vida. A lo largo de nuestro peregrinaje, nos encontramos con bifurcaciones donde nuestras decisiones adquieren una importancia trascendental. La vida, como una maestra sabia, nos invita a ver más allá de las apariencias y a descubrir el entramado más profundo que conecta nuestras almas. Si en algún momento sentimos la tentación de sembrar discordia, recordemos que cada semilla que plantamos brotará en nuestra propia realidad. Somos los creadores de nuestro destino, los tejedores de experiencias que, tarde o temprano, encontrarán su lugar en el escenario de nuestras vidas. En cada cruce de caminos, nuestras elecciones son como las notas de una sinfonía que resuena en el inmenso teatro cósmico. Así como cosechamos lo que sembramos, también construimos puentes que enlazan nuestras historias con las de los demás. El eco de nuestras acciones se propaga a lo largo del tiempo, tejiendo una red interconectada que abarca generaciones. Si alguna vez dudamos del impacto de nuestras decisiones, observemos cómo las piedras que lanzamos al estanque de la vida generan ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. La responsabilidad de nuestras acciones, como sombras alargadas, nos sigue de cerca en cada paso. En este trayecto, recordemos que no somos islas aisladas, sino continentes unidos por los océanos de nuestras experiencias compartidas. Como protagonistas de esta historia, cada uno de nosotros tiene la capacidad de elevarse por encima de las trivialidades y apreciar la belleza en la diversidad de nuestras historias entrelazadas. Y así nos sumergimos en la comprensión de que todo en la vida tiene un costo, no como una sentencia inevitable, sino como una invitación a la reflexión y transformación. En cada capítulo de nuestra existencia, dejamos una huella que resuena en el coro universal de la humanidad. Cada uno de nosotros deja su marca en el lienzo del tiempo, y que este recordatorio sea como una luz que guía nuestras elecciones, recordándonos que cada palabra y cada gesto es un ladrillo en la edificación de nuestro destino común. La vida, en su danza eterna, nos desafía a ser conscientes de nuestra contribución al tejido de la existencia. Y así, con gratitud y humildad, cerramos este relato, sabiendo que cada paso forma parte esencial de la sinfonía universal de la vida. Gracias por ver y escuchar. Si te ha resultado útil el contenido de hoy, te invito a suscribirte y activar la campanita.